En la historia de la aviación, cada tragedia ha dejado una lección escrita con sangre y fuego. Detrás de cada accidente hay errores humanos, fallas técnicas o decisiones desesperadas que cambiaron para siempre la forma de volar. En este vídeo, reviviremos 5 de esos momentos fatales, donde el precio de la seguridad fueron cientos de vidas perdidas. ¿Qué sucedió? Esto es lo que sabemos. Nuestra historia de hoy comienza el 26 de mayo de 1991 en el antiguo Aeropuerto Internacional de Bangkok, en Tailandia. Son un poco más de las 10:30 de la noche, y el vuelo 004 de Lauda Air que viene de Hong Kong está haciendo una breve escala en Bangkok, para pronto continuar su trayecto hacia su destino final al aeropuerto de Viena, en Austria. Lauda Air fue fundada en 1979 por Niki Lauda, un expiloto y campeón de Fórmula 1. Esta aerolínea comenzó operando vuelos charter y aerotaxis en 1985, y en 1990 obtuvo la licencia para vuelos internacionales, ofreciendo destinos en Europa, Norteamérica, el Caribe y el sudeste asiático. En cuanto al avión, es un Boeing 767-300ER, que está propulsado por dos motores Pratt & Whitney 4060, y fue entregado nuevo a Lauda Air el 16 de octubre de 1989. Este avión está prácticamente nuevo, ya que solo tiene 2 años en servicios. Antes de continuar con esta historia, te pido un segundo para que le des me gusta a este video, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. De esta manera, podrás disfrutar de más vídeos como este, sin perderte ni un solo detalle. El vuelo 004 está bajo el mando del capitán Thomas J. Welch, un estadounidense de 48 años con 11.750 horas de vuelo. Al lado derecho, lo acompaña el copiloto Joseph Tummer, un austríaco de 41 años con 6.000 horas de vuelo. A ellos, se unieron en el vuelo de 10 horas 8 azafatas y 213 pasajeros, con un total de 223 personas a bordo. 10:59 de la noche hora local. Después de un embarque y rodaje sin problemas, el Boeing 767 recibe la autorización para el despegue, y comienza a alinearse con la pista. Tres minutos más tarde, a las 11:02 de la noche hora local, el vuelo 004 de Lauda Air comienza el despegue. En este vuelo, el capitán está a los mandos, mientras que el copiloto se encarga de las comunicaciones y supervisa el vuelo. Once y 10 de la noche. 8 minutos después del despegue, el avión sigue ascendiendo y está a punto de alcanzar su altitud de crucero de 38.000 pies. Por ahora, todo parece normal, hasta que un mensaje aparece en el ordenador de a bordo. Esta alerta indica un problema en el sistema de inversión de empuje de los motores, las reversas. Mira lo que ha aparecido. Acabamos de alcanzar altitud de transición. QNE 1013. Ok, mira a ver qué dice el QRH sobre el mensaje. Para quienes no lo saben, el QRH es el manual de referencia rápida, que proporciona a los pilotos los procedimientos para situaciones anormales y de emergencia en un formato fácil de usar. Este manual se mantiene en la cabina para un acceso rápido siempre que la tripulación de vuelo tenga problemas durante el vuelo. El QRH dice que los fallos de los sistemas adicionales pueden causar la activación de la reversa en vuelo, y que hay que esperar el funcionamiento normal del inversor al aterrizar. Es que no solo se enciende y se apaga, y parece que es un mero aviso. Podría haber algo de humedad ahí o algo. Después de discutir la extraña alerta y revisar el manual de referencia rápida, los pilotos deciden que no hay de qué preocuparse. Creen que la alerta, que se enciende y apaga, podría ser causada por humedad en el sensor. Además, las listas de verificación completadas indican que no es necesario tomar ninguna acción,
por lo que ignoran la alerta y continúan con el plan de vuelo. Creo que necesitamos un poco de trim a la izquierda. Ok. 11:17 de la noche. El avión ha alcanzado casi 25.000 pies, y el mensaje sigue encendiéndose y apagándose, pero no parece haber ningún problema visible. Los pilotos continúan ascendiendo, confiados en que pronto llegarán a la altitud de crucero. Mientras vuelan sobre una zona montañosa en Tailandia, múltiples alarmas empiezan a sonar en la cabina, acompañadas de ruidos fuertes en el fuselaje. ¿Qué está pasando? ¡Hey! ¡Se ha activado una reversa! Aquí. Espera un minuto. De repente, la reversa del motor número 1 se despliega, reduciendo el empuje y causando que el avión pierda sustentación en el ala izquierda. Ahora, el avión está a punto de entrar en pérdida. ¡Oh, Dios mío! El avión desciende a una velocidad que hace imposible su recuperación, ya que cualquier intento de salir de la inmersión tensionaría la estructura hasta el punto de romperse. Segundos después, el avión se estrella contra el suelo en el Parque Nacional Phuthoi, resultando en la pérdida de todas las vidas a bordo. Después de presenciar este aterrador suceso, la pregunta que nos hacemos es: ¿qué ocurrió? Aunque al principio se especuló sobre un posible sabotaje, el examen de los restos no reveló evidencia de daños por un acto hostil, ni desde el interior ni desde el exterior del avión. La investigación, llevada a cabo por el Comité de Investigación de Accidentes del Gobierno de Tailandia, determinó que la causa probable del accidente fue el despliegue en pleno vuelo del inversor de empuje del motor izquierdo, lo que provocó la pérdida del control del avión. Este se escoró rápidamente hacia la izquierda, perdiendo primero los estabilizadores vertical y horizontal, y luego el resto de la cola. Esto causó un brusco vuelco del avión, produciendo una carga negativa excesiva en el ala, lo que comenzó a romper el fuselaje. Al descender a 5.000 pies, el avión había superado su velocidad máxima y comenzó a perder integridad estructural. A 4.000 pies, ya había superado la velocidad del sonido y empezó a desintegrarse. Durante la caída, los datos mostraron que los pilotos intentaron cortar el combustible 10 segundos después del despliegue del inversor. Lo más intrigante de este accidente es que la causa específica del despliegue no pudo ser identificada. El fabricante del avión, Boeing, insistía en que la activación de las reversas no podía provocar un accidente de esta magnitud, ya que la pérdida de sustentación en el ala afectada no superaría el 10%, pero Niki Lauda confiaba en sus pilotos, y estaba convencido de que no habían cometido errores graves, lo que lo llevó a iniciar su propia investigación. Pruebas en simuladores realizadas por Lauda revelaron que lo que decía Boeing solo era aplicable si el avión volaba a una altitud y velocidad mucho menores. A la altitud y velocidad del vuelo 004, la pérdida de sustentación sería superior al 25%. Tras estas simulaciones, Lauda declaró que la activación del inversor de empuje no podía ser la única causa del accidente, ya que no había explicación de por qué se activó ni cómo un motor en reversa pudo llevar al avión a alcanzar velocidades tan altas. La investigación también reveló que ciertas condiciones de cortocircuito en caliente podían hacer que el inversor se moviera momentáneamente a la posición de despliegue. Sin embargo, las piezas recuperadas estaban en tan malas condiciones que no se pudo identificar físicamente ningún cable o componente específico que causara el despliegue no comandado. A día de hoy, las causas del despliegue del inversor de empuje siguen sin estar claras. En la oscuridad de la noche, un Airbus A310 con 179 personas a bordo despega del aeropuerto de Abidjan con destino a Lagos. A pocos metros de altura, un evento inesperado sorprende a los pilotos, provocando que el avión cambie su trayectoria de vuelo y empiece a perder altura, mientras se dirige peligrosamente hacia el océano. ¿Qué sucedió? Esto es lo que sabemos. ...30 de enero del año 2000. Nuestra historia de hoy arranca en el aeropuerto Port Bouet, en Costa de Marfil,
África Occidental. Pasan unos minutos de las 8:30 de la noche, y el vuelo 431 de Kenya Airways se prepara para partir rumbo a la ciudad de Lagos. Con base en Nairobi, Kenya Airways es la aerolínea bandera de Kenia, y ha sido un símbolo de la excelencia de la aviación africana. Sirviendo a más de 10 millones de personas, volando sin escalas a más de 55 destinos, y ha establecido una red sólida en África e internacionalmente. En el año 2000, la flota de la aerolínea incluía los modelos Airbus A310-200 y 300, y era conocido por su tecnología avanzada y su autonomía mejorada, aunque tenía una capacidad de pasajeros menor que el Airbus A300, que era su predecesor. El avión cubriendo el vuelo 431, con matrícula 5 Yankee Bravo Eco November, es un Airbus A310-300 de 13 años y medio de antigüedad, y más de 58.000 horas de vuelo. Además, está equipado con 2 motores General Electric CF6, y con capacidad para hasta 240 pasajeros. La ruta del vuelo 431 es desde la ciudad de Abidjan, en Costa de Marfil, hacia la ciudad de Nairobi, en Kenia. Sin embargo, antes del avión aterrizar en la ciudad de Abidjan, debía hacer una escala en Lago, pero debido al mal tiempo en ese aeropuerto se saltó esa escala. Por esa razón, el vuelo 431 tiene programado hacer la escala retrasada en Lagos, para luego continuar el viaje de regreso a Nairobi. En cuanto a la tripulación, al mando de la aeronave se encuentra el experimentado capitán Paul Mutee, de 44 años. Tiene acumulado 11.636 horas de vuelo, 1.664 de ellas en el Airbus A310. Le acompaña el primer oficial y copiloto, Lázaro Mully, de 43 años. Tiene una experiencia en vuelo de 7.295 horas, 5.768 de ellas en este tipo de avión. En este vuelo, el primer oficial está a cargo de los controles, mientras que el capitán supervisa el vuelo y maneja las comunicaciones. Aparte de los pilotos, la tripulación se completa con 8 auxiliares de vuelo, y viajan 169 pasajeros, lo que eleva el total de personas a bordo a 179. A las 9:07 de la noche, después de completar el embarque y realizar todas las comprobaciones previas al vuelo, el vuelo 431 comienza su rodaje hacia la cabecera de la pista 21. Los pilotos repasan meticulosamente la configuración de despegue y verifican las últimas listas de verificación. Los pasajeros, sentados en sus asientos asignados, esperan un vuelo tranquilo mientras el avión comienza a alinearse con la pista. Un minuto después, la torre de control da luz verde al despegue. Los aceleradores se colocan en posición de despegue, y el A310 comienza a ganar velocidad rápidamente. El despegue comienza con normalidad, con llamadas de rutina y una comunicación clara entre la tripulación de vuelo. Sin embargo, apenas unos segundos después de iniciar el vuelo, ocurre un evento inesperado y fundamental. Se activa el sistema de advertencia de entrada en pérdida del A310, provocando una cadena crítica de reacciones en la cabina. No obstante, hay algo crucial que los pilotos lo saben. La advertencia de pérdida aerodinámica es falsa, probablemente causada por una falla eléctrica. Mientras empiezan a ganar altura, el primer oficial solicita subir el tren de aterrizaje, pero el capitán dice que mejor mantengamos el tren abajo de momento. La tripulación de vuelo, entrenada para responder a advertencias como amenazas inminentes, especialmente a bajas altitudes, reacciona instintivamente. El primer oficial, al control de la aeronave, inicia una maniobra de recuperación de entrada en pérdida, empujando hacia adelante la columna de control y bajando el morro del avión. Esta decisión, basada en la falsa advertencia, provoca que la aeronave inicie un arriesgado descenso, y al no producirse una entrada en pérdida real la maniobra resulta innecesaria y peligrosa. Además,
Las condiciones nocturnas y la falta de referencias visuales agravan aún más la confusión de los pilotos, dejándolos dependientes de sus instrumentos, que proporcionan información engañosa. A continuación, el radioaltímetro les anuncia que están a 300 pies de altura y descendiendo, algo que pilla totalmente por sorpresa a los pilotos. Menos de un minuto después del despegue, el vuelo 431 se encuentra en un descenso irreversible, mientras la tripulación se da cuenta de la situación demasiado tarde. Al mismo tiempo, el sistema de alerta de proximidad al suelo, eclipsado por las advertencias de entrada en pérdida y exceso de velocidad, no logra evitar la tragedia. La aeronave continúa descendiendo, sin que los pilotos puedan corregir la situación a tiempo. Sin referencias visuales, en medio de la noche, es imposible determinar visualmente dónde están, y a eso agregarle la voz robótica que no se calla, insistiendo una y otra vez en que el avión está a punto de entrar en pérdida. Ya están a apenas 100 pies del suelo, o mejor dicho, del agua, ya que la pista 21 tiene salida al mar, por lo que están sobrevolando el océano Atlántico. El avión supera en este momento los casi 390 km por hora, límite máximo para los 15 grados de flaps. A las 9:09 de la noche. Finalmente, el avión impacta contra el mar a una velocidad de casi 400 km por hora. El impacto desintegra la aeronave en múltiples fragmentos, esparciendo los restos hasta 50 metros de profundidad. De las 179 personas a bordo, 169 pierden la vida, incluyendo a todos los miembros de la tripulación. Milagrosamente, 10 personas sobrevivieron al accidente, incluido un ciudadano francés que nadó aproximadamente 2 kilómetros hasta la costa. Después del accidente, se inició una investigación conjunta, realizada por el Ministerio de Transporte de la República de Costa de Marfil, y la Oficina de Investigación y Análisis para la Seguridad de la Aviación Civil. La investigación reveló de manera sorprendente y absurda que la causa principal del accidente fue un fallo en el ordenador del avión, que emitió señales falsas de una pérdida inminente. Este error resultó de un problema eléctrico en el sistema del circuito que activaba la alarma, y en realidad, la aeronave nunca corrió el riesgo real de entrar en pérdida. No obstante, los pilotos carecían de la información necesaria para entender la situación real. El copiloto, a cargo de los controles en ese momento, siguió el protocolo establecido para una entrada en pérdida inminente, como hemos observado. Esto implicaba mover la columna de control hacia adelante, orientando así el avión en una trayectoria descendente con el morro hacia abajo. Sin embargo, el copiloto no siguió completamente los procedimientos establecidos. Según estas normas, ante la primera indicación de una posible pérdida inminente, se deben realizar simultáneamente varias acciones. Lo primero que se hace es colocar las palancas de empuje en posición toga, luego, disminuir la inclinación del avión, nivelar las alas, y por último, asegurarse de que los spoilers estén retraídos. Luego se demostró que aunque el copiloto redujo la inclinación del avión, no aplicó el empuje toga en los motores. Como resultado, la aeronave aumentó su velocidad necesaria para salir de la pérdida, pero no lo suficiente para detener su descenso. Además, al ser de noche y volar sobre el mar, la falta de referencias visuales hacía casi imposible para la tripulación darse cuenta de la situación real del avión, lo que resultó en desorientación espacial. La investigación no logró confirmar si la tripulación niveló las alas o verificó si los spoilers estaban retraídos. Por otro lado, los avisos del sistema de advertencia de proximidad al suelo, que habrían podido alertar sobre la proximidad del mar, quedaron opacados por las alertas prioritarias de entrada en pérdida y exceso de velocidad, siguiendo las normas de priorización de avisos. En resumen, fue la alerta errónea de pérdida la que selló el destino del vuelo 431. Lo que parece ser un vuelo regular, en unos minutos se convertirá en una auténtica tragedia. El capitán, tal vez confiado en su experiencia, decide ignorar una importante decisión del copiloto, y lo que sucede a continuación
deja una marca imborrable en la historia de la aviación. ¿Qué sucedió? Esto es lo que sabemos. La historia que vamos a explorar comienza en la tarde del 14 de noviembre de 1990. Aeropuerto Internacional de Linate, Italia. El escenario se empieza a desarrollar al atardecer, con el vuelo 404 de Alitalia preparándose para despegar hacia el aeropuerto de Zúrich, en Suiza. Este vuelo es operado por Alitalia, la aerolínea bandera italiana, que lamentablemente quebró y desapareció a finales de 2008. Sin embargo, sus activos y marca fueron adquiridos por Compagnia Aérea Italiana S.p.A., que relanzó la marca como una nueva aerolínea en enero de 2009. Curiosamente, esta nueva empresa también experimentó dificultades y cesó operaciones el 15 de octubre. La aeronave que realiza esta corta pero crucial ruta es un McDonnell Douglas DC-932, una elección común para vuelos de corto y medio alcance en esa época. Luego de su construcción, se entregó por primera vez a Aerotrasporti Italiani, una filial de Alitalia, y fue transferido a Alitalia en octubre de 1988. Según los investigadores, el avión tiene acumulado más de 43.400 ciclos, y también afirmó que había sido inspeccionado 10 días antes del vuelo 404. En cuanto a la tripulación, está encabezada por el experimentado capitán Raffaele Liberti, un piloto de 47 años con más de 20 años de experiencia como piloto de Alitalia, y más de 10.000 horas de vuelo, 3.194 de ellas en este tipo de avión. A su lado, se encuentra el primer oficial y copiloto Massimo De Fraia, un italiano de 28 años con apenas 831 horas de vuelo y un año en la aerolínea. A bordo, también hay 4 auxiliares de vuelo, y en total 40 pasajeros completan la carga de la aeronave, sumando un total de 46 personas a bordo. Siete y 36 de la tarde. El vuelo despega puntualmente desde la pista 36 del aeropuerto de Milán. Durante el trayecto, los pasajeros disfrutaron de un vuelo tranquilo y sin incidentes, atravesando los majestuosos Alpes antes de iniciar el descenso hacia el aeropuerto de Zúrich. A las 7:52 de la tarde, mientras están descendiendo, el personal de vuelo se asegura de que todo transcurra de manera segura y cómoda, y la experiencia general es positiva hasta el momento. Esta fase es crítica, ya que la tripulación se prepara para realizar una aproximación por instrumentos, utilizando el sistema de aterrizaje por instrumentos. Este sistema emite una señal de radio desde tierra para guiar a la aeronave durante la aproximación final, especialmente en condiciones de baja visibilidad. Mientras se acercan al aeropuerto, las tensiones comienzan a emerger, cuando el control de tráfico aéreo instruye al vuelo 404 a descender a 4.000 pies, y girar a la derecha rumbo 110 para interceptar el localizador de la pista 14. El capitán Liberti y el controlador han tenido desacuerdos sobre la elección de la pista, pero el capitán, a pesar de su frustración, optó por seguir las instrucciones. Sin embargo, este desacuerdo refleja un inicio tenso para una serie de eventos que culminarán en una tragedia. 8:02 de la noche. El capitán nota que la velocidad es excesiva, por esa razón el controlador pide reducir a 210 nudos. Aquí, el capitán expresa su preocupación al primer oficial, y le aconseja reducir la velocidad, dando inicio a una cadena de eventos que llevará al vuelo 404 a un destino desafortunado. El controlador de aproximación se da cuenta de esto e informa a la tripulación, asumiendo que ya están intentando hacer el giro a la izquierda, aunque es demasiado pronto para hacerlo. A las 8:06 de la noche, el vuelo 404 recibe la instrucción de descender a 4.000 pies, y mantener esa altitud hasta interceptar la senda de planeo. Aquí es donde la historia toma un giro crítico. La senda de planeo, o glide slope en inglés,
Es una guía vertical que ayuda a la aeronave a mantener la trayectoria de descenso adecuada durante el aterrizaje. Sin embargo, un malentendido fundamental está a punto de ocurrir. A una distancia de 21 kilómetros de la pista, algo inusual sucede. Los instrumentos del capitán indican que están alineados con la senda de planeo, lo que sugiere que pueden comenzar el descenso. Sin embargo, los instrumentos del primer oficial muestran que están por debajo de la senda. Ante esta discrepancia, el capitán toma una decisión fatal al cambiar la fuente de datos de los instrumentos, pensando que los del primer oficial son los que están mal. Luego de hacer este cambio, ambos instrumentos comienzan a recibir información errónea del receptor de navegación 1. Este cambio, aparentemente para corregir el problema, lleva al vuelo 404 a una situación peligrosa. A 21 kilómetros de la pista y 1200 pies por debajo de la altitud correcta, la aeronave se acerca peligrosamente al monte Stadlerberg, una pequeña montaña de 2110 pies de altitud a unos 11 kilómetros del umbral de la pista 14. Además, la oscuridad de la noche se ve agravada por una densa capa de nubes que envuelve la montaña, haciéndolo completamente invisible. Para empeorar las cosas, el aeropuerto de Zúrich carece de un indicador de ruta de aproximación de precisión, un conjunto de luces que ayudan a los pilotos a mantener la altitud correcta durante el descenso. Sin visibilidad y sin indicadores precisos, los pilotos se enfrentan a una situación cada vez más crítica. A solo 7 kilómetros del aeropuerto, hay una baliza de navegación llamada marcador exterior, que los pilotos deben pasar a una altitud de 1250 pies. A medida que se acercan a este punto crucial, la tragedia está a punto de desplegarse. Son las 8:10 de la noche. El vuelo 404 está a una altitud de 1100 pies. El capitán informa la posición al control aéreo, pero la aeronave está fuera de curso y la colisión es inminente. El control aéreo, ajeno a la gravedad de la situación, solicita al vuelo 404 que reduzca la velocidad. En este momento, el primer oficial se da cuenta de que algo no está bien, ya que no han pasado la radiobaliza de navegación, y están volando por debajo de la altura mínima de 1250 pies. Al percatarse de esto, decide abortar el aterrizaje. No obstante, el capitán, confiado en su interpretación equivocada de la situación, ordena seguir la senda de planeo. El avión se precipita hacia una montaña a casi 300 km por hora, y a pesar del intento desesperado del primer oficial por corregir la trayectoria, el impacto es inevitable. Antes de que el capitán pueda reaccionar, el DC-9 colisiona con la montaña, invirtiéndose y estallando en llamas. Después del accidente, las autoridades suizas desplegaron a 80 investigadores. Además, el ministro del Interior italiano envió un equipo de investigadores italianos, lo que llevó a una colaboración entre suizos e italianos para descubrir la causa del accidente. Para completar el equipo de investigación, Estados Unidos envió varios representantes de la Administración Federal de Aviación y de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. En la investigación, un portavoz del control del tráfico aéreo suizo mencionó que estaban considerando todas las posibilidades, incluido el terrorismo. Por otro lado, los medios italianos informaron sobre condiciones de nubosidad en la montaña, aunque las autoridades suizas afirmaron que la visibilidad no era un problema. 2 días después de esta información, un investigador suizo informó que el avión estaba volando a una altitud más baja de lo recomendado, y descubrieron que el primer oficial había intentado abortar el aterrizaje, pero el capitán lo impidió. Se pensaba que el accidente podría haberse evitado si el capitán no hubiera detenido la decisión del primer oficial, indicando una falta de conciencia de la situación por parte del capitán, y una insatisfacción con el desempeño del primer oficial. Según el fabricante del avión, un cortocircuito en determinados receptores de radionavegación podría provocar que los instrumentos de navegación mostraran información incorrecta. Esto no solo engañó a los pilotos, sino que también afectó al sistema de advertencia de proximidad al terreno,
para que no recibiera las señales correctas para el rumbo y la desviación de la trayectoria de planeo. En el accidente, murieron los 46 pasajeros y la tripulación. A una altitud de 35.000 pies, un moderno Airbus A330 vuela sobre el Océano Atlántico en camino a Francia. Sin embargo, en cuestión de segundos, la serenidad de la noche se convierte en una pesadilla. El avión empieza a perder altura rápidamente, llevando a las 228 personas a bordo directamente hacia el océano. ¿Qué sucedió? Esto es lo que sabemos. Primero de junio de 2009. Aeropuerto Internacional de Galeão, en Río de Janeiro, Brasil. Son alrededor de las 7 de la tarde, y un total de 216 pasajeros junto con 12 miembros de la tripulación están embarcando en un Airbus A330. Este avión tiene programado llevar a cabo el vuelo 447 de Air France, que partirá desde Río de Janeiro con destino a la ciudad de París, en Francia. El Airbus A330 es un avión de fuselaje ancho y avanzado, controlado electrónicamente por el fly-by-wire. Además, tiene un excelente historial de seguridad, y desde que empezó a transportar pasajeros en 1994, nunca se ha producido un accidente mortal. La tripulación de vuelo está formada por el capitán Marc Dubois, de 58 años. Es un piloto veterano, con casi 11.000 horas de vuelo, de las cuales 6.258 fueron como capitán, y tiene 1.700 horas en el Airbus A330. El primer oficial es Pierre-Cédric Bounin, de 32 años. Se unió a Air France en octubre de 2003, y tiene 2.936 horas de vuelo, de las cuales 807 horas son en el Airbus A330. El primer oficial de relevo es David Robert, de 37 años. Se incorporó a Air France en julio de 1998, y tiene 6.547 horas de vuelo, de las cuales 4.479 son en el Airbus A330. Además, es quien reemplazará durante la mitad del vuelo al capitán, para que pueda descansar. De los 12 tripulantes, 11 son franceses y uno es brasileño, mientras que entre los pasajeros, la mayoría son ciudadanos franceses, brasileños o alemanes, abarcando tanto a viajeros de negocios como de vacaciones. El viaje a Río de Janeiro es una ruta muy deseada por los pilotos de Air France, ya que incluye un descanso de 3 días en un hotel frente a la playa en Copacabana, donde los pilotos pueden relajarse y disfrutar. Muchos pilotos dedican estos días a explorar, salir a restaurantes y pasar un buen rato. En este viaje en particular, el primer oficial ha traído a su esposa, mientras que el capitán lleva a su novia, que también es azafata y cantante. Según los informes, el capitán solo ha dormido 1 hora antes de despegar el vuelo 447, y los han visto disfrutando de la ciudad la noche anterior al vuelo. Aunque los pilotos no han descansado lo suficiente, confían en las capacidades de sus modernos aviones. El A330 está diseñado con características que ayudan a prevenir errores graves del piloto, y a diferencia de los aviones más antiguos, este tiene protecciones que no permiten a los pilotos realizar maniobras extremas, ir demasiado rápido o lento, o inclinar demasiado el avión. Además, está equipado con un sofisticado sistema que les permite introducir todo el plan de vuelo antes del despegue, lo que significa que el avión puede manejarse por sí solo después del despegue hasta justo antes del aterrizaje. En pocas palabras, después de configurar el avión, lo único que necesitan hacer los pilotos es tomar decisiones estratégicas y vigilar los instrumentos. 7:29 de la tarde. El vuelo 447 despega de Río de Janeiro, y comienza el ascenso a su altura de crucero de 35.000 pies. Durante el ascenso, se dirige al noreste a lo largo de la costa de Brasil. El primer oficial es quien dirige el avión, aunque no tiene mucho que hacer porque el avión se maneja solo, mientras el capitán es el encargado de vigilar los instrumentos. Además, el piloto de relevo está descansando en el área de tripulación,
preparándose para asumir su turno de servicio más tarde. Después de dejar la ciudad de Natal y sobrevolar el Atlántico, los pilotos no interactúan mucho. En este punto, ya ha pasado una hora y todo parece ir bien. Alrededor de las 10:30 de la noche, el Centro de Control Oceánico brasileño se pone en contacto con la tripulación y les dicen a los pilotos que permanezcan en su altitud actual de 35.000 pies. Desafortunadamente, esta resulta ser la última vez que el vuelo 447 se comunica con alguien fuera del avión. El primer oficial está utilizando el radar meteorológico para observar una línea de tormentas más adelante. Esta área se llama zona de convergencia intertropical y es conocida por tener tormentas eléctricas frecuentes. Los pilotos del vuelo 447 han pasado muchas veces por esta zona, y en la mayoría de los casos, suben más alto para evitar lo peor de las tormentas. Esta vez, el primer oficial está inquieto, piensa que deberían pedir permiso para subir, pero el controlador aéreo les dijo que se mantengan a 35.000 pies. El capitán cree que no es necesario cambiar su altitud, y piensa que subir a 37.000 pies no mejoraría el clima, ya que la altitud actual es segura. Además, no percibe el clima como una amenaza significativa, quizás solo un poco de turbulencia o formación de hielo, y en caso de que la situación se complique, tienen la opción de modificar su trayectoria para evitar las zonas más adversas. Ahora, dentro del océano, el avión se encuentra a una distancia considerable de cualquier aeropuerto, lo que lo deja fuera del alcance de la cobertura radar. En esta región, los aviones siguen patrones de seguridad al volar a altitudes específicas, niveles impares para vuelos hacia el norte y niveles pares para vuelos hacia el sur. La siguiente altitud impar es de 37.000 pies, que es la altitud máxima que pueden alcanzar. El primer oficial está considerando que podría ser más apropiado solicitar una altitud diferente. Esta altitud son los 36.000 pies. Minutos más tarde, el capitán decide descansar y llama al piloto de relevo para su reemplazo. En este punto, el primer oficial le explica al piloto de relevo lo que está sucediendo, diciéndole que están volando a 35.000 pies, tienen una tormenta en su ruta, y no pueden ascender a 37.000 pies. Además, intentaron establecer comunicación con el Centro de Control Oceánico en Dakar, pero no tuvieron éxito. 6 minutos más tarde. Al notar la tormenta en su camino, el piloto de relevo dice, quizás no quieras ir un poco a la izquierda. Con dos primeros oficiales en la cabina y el menos experimentado al mando, no está claro quién está a cargo. Las decisiones parecen tomarse por mutuo acuerdo, y el primer oficial no responde a la sugerencia del piloto de relevo, por lo que no se hace nada. Ahora, un olor a ozono comienza a filtrarse en la cabina, un fenómeno no inusual al volar a través de nubes de tormenta altamente cargadas eléctricamente, pero el primer oficial parece no reconocerlo, lo que lo está poniendo nervioso. El olor a ozono no es extraño en un cruce transatlántico, pero por alguna razón está comenzando a afectarle. Durante los últimos minutos, han estado volando a través de una nube de cristales de hielo a gran altura, en las partes superiores de la nube de tormenta. Por lo general, esto no es un problema, pero si hay muchos cristales de hielo, pueden bloquear los sensores de velocidad del aire llamados tubos de Pitot. Estos tubos tienen calentadores para derretir el hielo, pero si el hielo se acumula rápidamente, puede obstruir los tubos antes de que los calentadores puedan derretirlo. El Airbus A330 en el que se encuentran, tiene 3 tubos Pitot. Uno para el capitán, otro para el primer oficial y otro de respaldo. Estos tubos miden la presión del aire a medida que el avión se mueve por el aire, y comparan esta presión con la presión del aire estática para determinar la velocidad del avión. Luego, esta información se utiliza para calcular cosas como la altitud del avión, la velocidad vertical y el número de Mach. Todos estos datos se muestran a los pilotos de inmediato, pero si los cristales de hielo bloquean los tubos Pitot, el aire no puede entrar en ellos, causando las lecturas incorrectas de la velocidad del aire indicada. Durante el vuelo 447, los 3 tubos Pitot se llenan de hielo, lo que provoca que las lecturas de velocidad aerodinámica sean poco confiables. Al detectar una diferencia significativa en los datos de velocidad del aire de los 3 tubos, el piloto automático se desconecta con un repentino sonido de advertencia. Al mismo tiempo,
el sistema de empuje automático también se apaga, tomando por sorpresa al primer oficial. El primer oficial toma el mando, controlando el avión con sus manos. Sin la ayuda del piloto automático, la aeronave comienza a inclinarse hacia la derecha debido a las turbulencias. Para salir de esta situación, mueve su palanca de control hacia la izquierda, pero debido a un cambio en la configuración del avión, la inclinación se vuelve más sensible y la aeronave gira excesivamente. Durante los siguientes 30 segundos, el avión oscila entre inclinarse hacia la izquierda y luego hacia la derecha, mientras el primer oficial se adapta a la nueva forma de volar el A330. Simultáneamente, tira bruscamente de la palanca de control hacia atrás, provocando que el morro del avión se eleve. Esta acción resulta más exagerada de lo necesario y demasiado agresiva dadas las circunstancias. Segundos después, la alarma de entrada en pérdida se activa 2 veces, ya que se superó la tolerancia del ángulo de ataque. Además, la velocidad de la aeronave disminuye drásticamente, de 274 nudos a 52 nudos. El ángulo de inclinación sigue aumentando, y el avión empieza a ascender más allá de su altitud de crucero normal de 35.000 pies. Mientras asciende, la tasa de ascenso del avión es mucho más alta de lo habitual para este tipo de aeronave. Por lo general, el Airbus A330 se eleva a aproximadamente 2.000 pies por minuto, pero esta vez se dispara a casi 7.000 pies por minuto. Estos eventos tienen lugar mientras el primer oficial está controlando la inclinación de la aeronave. El Airbus A330 presenta un problema en los instrumentos del lado izquierdo, lo que resulta en la visualización incorrecta de la velocidad durante unos 30 segundos. Después de ese lapso, los instrumentos indican de manera repentina un aumento drástico en la velocidad, alcanzando ahora 223 nudos. Además, los sistemas de respaldo también registran un aumento similar en la velocidad 33 segundos después. A pesar de que el problema relacionado con el hielo en los instrumentos dura poco más de un minuto, el primer oficial mantiene la acción de elevar el morro del avión, lo que resulta en un cambio en la posición del estabilizador horizontal ajustable. Este componente del avión, que es responsable de mantener la aeronave nivelada, pasa de apuntar ligeramente hacia arriba a apuntar significativamente más hacia arriba en aproximadamente un minuto. Esta posición elevada del estabilizador horizontal se mantiene durante el resto del vuelo. 11:11 de la noche. El avión ha subido tan alto como puede, alcanzando unos 38.000 pies. En este momento, el morro del avión está inclinado hacia arriba alrededor de 16 grados, y la potencia del motor está al máximo. Sin embargo, en ese momento, el avión comienza a descender, y el morro se inclina cada vez más, llegando a alrededor de 30 grados. Al avión perder varios sistemas, la protección que impide una inclinación excesiva deja de funcionar. Por lo general, los ordenadores del avión habrían evitado un ángulo tan pronunciado. Confundido, el primer oficial dice, "Ya no puedo controlar el avión ahora", y 2 segundos después, "No puedo controlar el avión en absoluto". El piloto de relevo reacciona diciendo, "Mueve los controles hacia la izquierda", y asume el control de la aeronave. Además, empuja su palanca de control hacia adelante para bajar el morro y corregir la pérdida, pero el primer oficial sigue tirando de su palanca de control hacia atrás. El capitán regresa a la cabina después de la llamada del piloto de relevo. En ese momento, el morro del avión está inclinado hacia arriba alrededor de 40 grados, y caen en dirección al océano a una velocidad de 10.000 pies por minuto. La única manera de recuperarse es empujar el morro hacia abajo para recuperar la velocidad, y después descender a una altitud más baja. Sin embargo, el primer oficial continúa tirando de su palanca de control hacia atrás, lo que fuerza el morro a elevarse. El avión sigue cayendo rápidamente, y los pilotos están cada vez más confundidos y angustiados. Ya no pueden corregir la situación, y lo que está por suceder está sellado. Cuando el capitán se da cuenta de que el primer oficial está provocando la pérdida, grita, "No, no subas". Pero ya es demasiado tarde para intervenir. Ni siquiera el piloto más hábil del mundo puede salvarlo de esta situación. Segundos después, con una velocidad de tan solo 107 nudos y un descenso de 11.000 pies por minuto, el vuelo 447 de Air France se estrella en el Océano Atlántico.
En mayo de 2009, se publicó el informe final sobre el accidente del vuelo 447 de Air France. Decía que los pilotos estaban sorprendidos por los problemas técnicos mientras volaban a gran altura, y sus acciones se volvieron caóticas y desorganizadas, hasta que perdieron por completo el control de lo que estaba sucediendo. El Airbus A330 se encontraba a 35.000 pies sobre el Océano Atlántico, y los sensores de velocidad se congelaron, lo que hizo que el piloto automático y el acelerador automático dejaran de funcionar correctamente, y al mismo tiempo, los pilotos perdieran información precisa sobre la velocidad a la que iba el avión. Mientras el capitán estaba fuera de la cabina, uno de los copilotos tomó el control del avión manualmente, y realizó movimientos que hicieron que la parte delantera del avión se elevara. Esto provocó que el avión saliera de las condiciones de vuelo segura, y comenzara a caer rápidamente, perdiendo más de 10.000 pies por minuto. A pesar de recibir numerosas alertas de pérdida, incluida una que persistió durante 54 segundos sin interrupción, los copilotos no reconocieron estas advertencias, y no hicieron nada al respecto. El Airbus A330 incorpora un sistema de protección que evita que el avión entre en pérdida en la mayoría de los casos. Sin embargo, durante una pérdida total de información sobre la velocidad del aire, ese sistema vuelve al control manual, y el avión se comporta de manera muy similar a un avión convencional. El informe sugiere que los pilotos podrían haber pensado que estaban enfrentando un problema de velocidad excesiva, en lugar de una situación de pérdida. Según los investigadores, es posible que el entrenamiento al que fueron sometidos los pilotos de la A330 haya llevado a asociar las vibraciones con un posible exceso de velocidad, a pesar de que en realidad, estas vibraciones en el avión solo se experimentan al acercarse a una entrada en pérdida. Después del accidente, se sugirieron cambios, como un mejor entrenamiento para volar a gran altura, y mejorar el equipamiento en la cabina. La aerolínea Air France también reemplazó algunas piezas de sus aviones para evitar que esto vuelva a suceder. En el accidente, murieron los 228 pasajeros y tripulantes a bordo. Un avión que despegó apenas unos minutos atrás, se encuentra con una estela turbulenta. Al notar esto, el piloto trata de controlar la situación, pero comete un terrible error, y en cuestión de segundos el avión pierde por completo el control, sin posibilidad de escapar de esta aterradora situación. ¿Qué sucedió? Esto es lo que sabemos. ...12 de noviembre de 2001. La historia que vamos a contar se desarrolla en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Estados Unidos. En la puerta de abordaje se encuentra un Airbus A300, un avión de fuselaje ancho que se está preparando para realizar el vuelo 587 de American Airlines. Antes de continuar con la historia, vamos a conocer un poco sobre el pasado de la aerolínea y el avión. En 1988, American Airlines se encontró ante una decisión crucial acerca de su flota, ya que estaban buscando aviones eficientes y de gran capacidad para sus rutas altamente rentables por el Caribe. Por esa razón, la aerolínea tomó una decisión histórica al desviarse de su tradición. En lugar de centrarse en aviones fabricados en Estados Unidos, American Airlines dirigió su atención hacia Airbus, el fabricante de aviones europeo. En este proceso de evaluación, se centró específicamente en el recientemente actualizado avión bimotor de fuselaje ancho A300-600. El modelo A300 no era un recién llegado tecnológico, ya que fue diseñado a fines de la década de 1960, y entró en servicio en 1971. Sin embargo, la variante 600 recientemente mejorada presentó características convincentes. Además, la decisión estuvo influenciada por dos factores clave. En primer lugar, el A300-600 contaba con un espacio para equipaje inusualmente grande, un aspecto crucial para acomodar las grandes cantidades de equipaje que transportaban los pasajeros al Caribe. En segundo lugar, el avión incorporó aviónica y controles de vuelo modernizados. De igual manera, presentó avances en la tecnología fly-by-wire y protección de vuelo, lo que refleja el compromiso continuo de Airbus con la innovación.
Luego de haber analizado todas las opciones, American Airlines se comprometió con esta nueva dirección y realizó un pedido de 35 de estos aviones. Cada uno de ellos tenía capacidad para transportar hasta 250 pasajeros. Esta elección marcó un cambio significativo en la estrategia de la aerolínea y abrió un nuevo capítulo en su historia. Durante los siguientes 13 años, estos aviones se integraron plenamente a las operaciones de American Airlines, transportando a millones de pasajeros de manera segura a través de destinos en América. Una de las rutas emblemáticas atendidas por estos aviones fue el vuelo 587, un vuelo regular de pasajero con destino a Santo Domingo, la capital de la República Dominicana. Sin embargo, la tarde del día 12 de noviembre de 2001, cambiaría drásticamente el curso de la historia del vuelo 587, llevando consigo consecuencias trágicas para pasajeros, tripulación y las comunidades circundantes. Ocho y 45 de la mañana. Luego de haber cargado el avión con combustible para un vuelo de unas 3 horas y media, los pasajeros abordan la aeronave, emocionados de ir a República Dominicana. Este vuelo está lleno y transporta 251 pasajeros y 9 miembros de la tripulación. El capitán es Edward States, de 42 años. Es un expiloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que se unió a American Airlines en 1985. Posteriormente, inició como primer oficial en el Airbus A300 en 1988, y ascendió a capitán una década más tarde. En cuanto a su experiencia, acumula un total de 8.050 horas de vuelo, de las cuales 3.448 horas corresponden específicamente al Airbus A300. El copiloto es Sten Molin, de 34 años. Se unió a American Airlines en 1991, y se convirtió en primer oficial del Airbus A300 en 1998. A la fecha, ha acumulado 4.403 horas de vuelo, 1.835 de ellas específicamente en el Airbus A300. Mientras el vuelo 587 rueda hacia la pista 31 a izquierda del aeropuerto, sigue al vuelo 47 de Japan Airlines, un Boeing 747 completamente cargado con destino a la ciudad de Tokio. 9 y 11 de la mañana. El vuelo 47 de Japan Airlines recibe la autorización para el despegue y comienza a acelerar sus motores. Ya en el aire, gira a la izquierda cruzando la bahía de Jamaica, mientras se aleja del aeropuerto. Al verlo pasar, el controlador de la torre del aeropuerto que está a cargo de los despegues, le dice al vuelo 587 de American Airlines que tenga precaución con la estela turbulenta. Para quienes no estén familiarizados, los aviones de gran tamaño, especialmente aquellos categorizados como pesados, generan estelas de vórtices que pueden afectar a las aeronaves que los siguen, potencialmente causando giros incontrolados en aviones más pequeños. Esta estela turbulenta raramente representa un problema significativo para aeronaves del tamaño del A300. Sin embargo, se sigue un procedimiento estándar en el cual los controladores informan a los pilotos de su posible presencia, y se establecen distancias de separación durante despegues y aterrizajes para permitir la disipación de la turbulencia. 9 y 13 de la mañana. 2 minutos y medio después de la salida del Boeing 747, el vuelo 587 recibe la autorización para despegar. Al principio, el despegue se desarrolla de forma rutinaria. No obstante, aproximadamente un minuto después del despegue,
Cuando la tripulación gira a la izquierda hacia su primer punto de referencia, el avión encuentra la estela del 747 anterior. La grabadora de voz de la cabina captura sonidos de leves turbulencias, con el capitán y el primer oficial comentando sobre el aire agitado. Cuando el vuelo 587 choca contra otra zona de estela turbulenta, los movimientos del avión se vuelven cada vez más erráticos. El avión gira hacia la izquierda, alcanzando una inclinación de 10 grados encima de la inclinación de 23 grados en la que ya se encuentra. Sorprendido por la sacudida repentina, el primer oficial intenta estabilizar el avión, virando hacia la derecha. Sin embargo, la aeronave responde con una fuerte guiñada hacia la derecha, entrando en un deslizamiento lateral. Además, la corrección instintiva del primer oficial al empujar el timón hacia la izquierda hace que el avión oscile violentamente en la dirección opuesta. Esta alarmante secuencia se repite varias veces, con el avión deslizándose por el aire como un coche a la deriva tomando una curva. En un momento aterrador, la inmensa tensión que sufre el avión provoca el fallo catastrófico del estabilizador vertical, y toda la cola se parte desde su base en una fracción de segundo. Al mismo tiempo, un fuerte sonido resuena en la cabina cuando el avión comienza a girar fuera de control, con un rugido ensordecedor ahogando las voces aterrorizadas de los pilotos. Atrapado en un dramático deslizamiento lateral sin control direccional, el vuelo 587 rápidamente cae en espiral, experimentando enormes fuerzas que arrancan ambos motores casi simultáneamente. A las 9:16 de la mañana, menos de 2 minutos después del despegue, el vuelo 587 se estrella contra un barrio residencial, dejando devastación y tragedia a su paso. En el accidente, perdieron la vida las 260 personas a bordo, así como 5 personas en tierra. Además, fue el segundo accidente de aviación más mortífero en la historia de Estados Unidos, después del accidente del vuelo 191 de American Airlines en 1979. Este accidente ocurrió poco más de 2 meses después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, y al principio, la gente temía que pudiera tratarse de otro incidente como ese. Esas sospechas persistieron hasta mediados de 2002, pero no se encontró ninguna evidencia de un complot o algún problema en la cabina. Durante la investigación del accidente, el equipo logró recolectar y reconstruir grandes partes del avión estrellado. Además, recuperaron rápidamente la grabadora de datos de vuelo y la grabadora de voces de la cabina. No obstante, el registrador de datos de vuelo dejó de funcionar durante el descenso cuando los motores sufrieron una avería, provocando un corte de energía. La investigación reveló que el Airbus A300 voló en la estela turbulenta del 747 más grande que iba delante, y esto causó problemas iniciales, pero no fue el motivo del accidente. La respuesta del primer oficial, utilizando un movimiento agresivo del timón, ejerció demasiada presión sobre el estabilizador vertical, provocando que se rompiera. Sorprendentemente, el informe concluyó que si los pilotos no hubieran utilizado movimientos tan agresivos del timón, el avión se habría estabilizado y vuelto al vuelo normal.